La llave secreta al cielo. La importancia de la oración privada, de Thomas Brooks. Narrado por José Bolívar. 5. Cuídate de los pecados privados. Cuídate de los pecados secretos. No hay mayor obstáculo para la oración secreta en todo el mundo que los pecados secretos. Por lo tanto, mantente vigilante y ármate con todas tus fuerzas contra ellos. Hay una incompatibilidad entre pecar en secreto y orar en secreto, en parte por la culpa que hace que el alma tenga miedo de ponerse bajo el ojo secreto de Dios, y en parte por esos temores, dudas, disputas y desórdenes que los pecados secretos suscitan en el corazón. La luz no es más opuesta a las tinieblas, Cristo a Belial, ni el cielo al infierno, que la oración secreta a los pecados secretos. Y, por lo tanto, hagas lo que hagas, procura mantenerte alejado de los pecados secretos. Para ello, considera estas 4 cosas. Dios ve los pecados secretos. Dios está al tanto de nuestros pecados más secretos. Salmo 139, versículos 1 al 4, Jeremías 13, 27, capítulo 29, versículo 23, Salmo 39, 1, Primera de Reyes 20, 39, Job 10, del 1 al 2. Su ojo está tanto sobre los pecados secretos como sobre los pecados públicos. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, dice el Salmo 98. Dios tiene un ojo sobre nuestros males más íntimos. Él ve todo lo que se hace en la oscuridad. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Jeremías 23, 24. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Decir que Dios no ve los pecados más secretos de los hijos de los hombres no solo es despectivo para su omnisciencia, sino también para su misericordia. Pues, ¿cómo puede Dios perdonar los pecados que no ve que son pecados? No hay nube, ni cortina, ni momento de oscuridad que pueda interponerse entre los ojos de Dios y los caminos de los hombres, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Proverbios 5:21. En este pasaje de la Escritura, Salomón habla principalmente de los caminos del adúltero, que generalmente son tramados con el más astuto secreto, pero Dios ve todos esos caminos. Observa, así como ninguna audacia puede eximir al adúltero de la justicia de Dios, asimismo, ningún encubrimiento puede ocultarlo del ojo de Dios. Aunque los hombres se esfuercen por ocultar sus caminos a los demás y a sí mismos, en vano se esfuerzan por ocultarlos a Dios. Los hombres que se esfuerzan por ocultar a Dios de sí mismos nunca podrán ocultarse ellos mismos de Dios. He leído que Pafnucio convirtió a Taís y Efrón, 2 famosas rameras de la inmundicia, solo con este argumento, que Dios ve todas las cosas en la oscuridad. Cuando las puertas están cerradas, las ventanas cerradas y las cortinas corridas, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas, anatomizadas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Es una alusión a los sacerdotes bajo la ley, quienes, cuando mataban a una bestia, todas las cosas que estaban dentro de la bestia eran abiertas y desnudadas delante del sacerdote para que pudiera ver lo que estaba sano y lo que estaba corrompido. Aunque el mal se haga fuera del ojo de todo el mundo, está desnudo y manifiesto a la vista de aquel con quien tenemos que ver. Aquellos pecados que están más cerca y más secretamente acechando en el corazón son tan obvios y aborrecibles para Dios como aquellos que están más claramente escritos en la frente de un hombre. Dios es todo ojos, de modo que ve todos los giros y torceduras más secretos de nuestros corazones. Nuestros pecados más secretos son vistos por Él tan claramente como cualquier cosa que pueda ser vista por nosotros al mediodía. Si dijere,
Ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, dice el Salmo 139, versículos 11 al 12. No son las nubes más espesas las que pueden impedir su observancia, cuyos ojos llenan el cielo y la tierra, que es la cortina o la noche más oscura o la doble cerradura o la cámara secreta para aquel que observa claramente todas las cosas en una perfecta desnudez. Dios tiene un ojo sobre las intenciones más íntimas del corazón y las inclinaciones más sutiles del espíritu. Estaban errados aquellos filósofos que sostenían que el ojo y el oído de Dios no descendían más abajo que los cielos. Ciertamente, no hay criatura, ni pensamiento, ni cosa que no esté abierta al ojo de Dios, que todo lo ve. El Señor conoce nuestros pecados secretos tan exactamente como nuestros pecados visibles. Él conoce los secretos del corazón, dice el Salmo 44, 21. ¿Acaso no hablaría con verdad un malhechor en el tribunal si supiera o si creyera que el juez tiene ventanas que miran dentro de su pecho? Atenodoro, un pagano, podía decir que todos los hombres debían ser cuidadosos en las acciones de su vida, porque Dios estaba en todas partes y contemplaba todo lo que se hacía. Zenón, un sabio pagano, afirmaba que Dios contemplaba incluso los pensamientos. Ambrosio dijo de manera excelente lo siguiente: si no puedes esconderte del sol, que es el ministro de luz de Dios, cuán imposible es esconderte de aquel cuyos ojos son 10,000 veces más brillantes que el sol. Aunque un pecador pueda engañar su conciencia, no puede engañar al ojo de la omnisciencia de Dios. Oh, que las pobres almas recordaran que así como nunca están fuera del alcance de la mano de Dios, asimismo, nunca están fuera de la vista de su ojo. Dios es totus oculus, Dios es todo ojos. En Jeremías 16, 17 dice: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Job 34, del 21 al 22 dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte, donde se escondan los que hacen maldad. En Jeremías 23, 12 dice: porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. ¿Sabes lo que dijo Asuero, aquel gran monarca, acerca de Amán, cuando al entrar lo encontró echado sobre el lecho de la reina en que ella estaba sentada? Dijo: ¿qué? ¿Querrás violar a la reina delante de mí en la casa? Ester 7, 8. Había el énfasis mortal en las palabras delante de mí. ¿Querrás violar a la reina delante de mí? ¿Qué? ¿Se atreverá a cometer semejante villanía y yo me quedo mirando? Oh, señores, pecar a los ojos de Dios, hacer el mal bajo la mirada de Dios, es algo que Él considera la mayor afrenta y la mayor indignidad que se le pueda hacer. ¿Qué? Dice el Señor: ¿te embriagarás delante de mí? ¿Jurarás y blasfemarás delante de mí? ¿Serás libertino e impuro delante de mí? ¿Serás injusto e impío delante de mis ojos? ¿Profanarás mis días de reposo y contaminarás mis ordenanzas delante de mí? ¿Despreciarás y perseguirás a mis siervos en mi presencia? Este es, pues, el agravante mortal de todo pecado, que se comete ante la faz de Dios, o que se comete ante la presencia real del Rey de Reyes, mientras que la sola consideración de la omnipresencia de Dios debería armarnos valientemente contra el pecado y Satanás. La consideración de su ojo que todo lo ve debería hacernos rehuir de todas las ocasiones de pecado y hacernos tímidos ante todas las apariencias de pecado. ¿Impedirá el ojo del maestro que el alumno dañe su reputación? ¿Impedirá el ojo del juez que el malhechor hurte y robe? ¿Impedirá el ojo del amo que el siervo holgazanee y pierde el tiempo? ¿Impedirá el ojo del padre que el hijo ande divagando y dando vueltas?
¿Impedirá el ojo del marido que la esposa se entregue a las extravagancias e indecencias? El ojo preciso del sabio Catón, o el ojo rápido de un vecino cercano, o el ojo severo de un amigo íntimo, ¿te guardará de muchas maldades y vanidades? ¿Y el ojo estricto, puro y celoso de un Dios que todo lo ve, no te guardará de pecar en la cámara secreta cuando todas las cortinas están echadas, las puertas cerradas y todos en la casa están en la cama o fuera, excepto tú y tu Dalila? ¡Oh, qué espantoso ateísmo se encierra en el corazón de aquel hombre que teme más al ojo de su padre, de su pastor, de su hijo, de su siervo, que al ojo y a la presencia del Dios eterno! ¡Oh, que todos aquellos a quienes esto concierne tomaran tan seria nota de esto como para juzgarse a sí mismos severamente por ello, como para llorar amargamente por ello, como para esforzarse poderosamente en oración con Dios, tanto por el perdón de ello como por el poder contra ello. El apóstol se queja tristemente de algunos que en su tiempo se revolcaban en pecados secretos. En Efesios 5:12 dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Habla de los que vivían en fornicaciones e impurezas secretas. Había muchos que se habían revestido de una apariencia de piedad y, sin embargo, se permitían actos secretos de abominable maldad e inmundicia, como si no hubiera Dios que los viera, ni conciencia que los acusara, ni el día del juicio que los procesara, ni justicia que los condenara, ni infierno que los atormentara. Cuán infinitamente aborrecibles deben ser para los ojos de un Dios santo, quienes pueden cortejarle y halagarle en público, y sin embargo son tan atrevidos como para provocarle a la cara en privado. Son como esas rameras que fingen mucho afecto y respeto a sus maridos afuera, y sin embargo en casa juegan a las rameras ante los ojos de sus maridos. Los que cumplen sus deberes religiosos solo para encubrir y colorear sus suciedades secretas y sus maldades secretas, los que fingen pagar sus votos y, sin embargo, aguardan la noche. Proverbios 7:13 al 15, Job 24:15. Los que cometen maldades en un rincón y, sin embargo, como las rameras se limpian la boca y dicen: ¿qué hemos hecho? Al fin encontrarán las cámaras, las piedras de la pared, la viga del madero, los asientos en que se sientan y los lechos en que se acuestan, atestiguando contra todos sus desvaneos licenciosos y conductas lascivas en secreto. Habacuc 2:11. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Él mismo los sentenciará. ¿Y por qué? Pues tales pecadores cometen sus pecados de manera tan oculta y astuta que muchas veces nadie ve, sino Dios puede descubrirlos. Los magistrados a menudo descuidan el castigo de tales pecadores cuando se da a conocer su maldad secreta y, por lo tanto, Dios mismo se sentará a juzgarlos. Aunque escapen a los ojos de los hombres, nunca escaparán al juicio de Dios. Las iniquidades del corazón no caben bajo ninguna sentencia humana. Por lo general, los fornicarios y los adúlteros son maravillosamente ocultos, secretos y sutiles para ocultar su abominable inmundicia. Por eso se dice que la ramera es sutil de corazón. Proverbios 7:10. El hebreo por Rabí Salomón es traducido como munita corde. Tiene su corazón cercado, pues, dice él, así como una ciudad está rodeada de fortificaciones, asimismo su corazón está fortificado alrededor con sutileza. O bien pueden traducirse como oclusa corde, encerrada en el corazón, tan secretamente como una ciudad situada, es decir, muy secreta en la sutileza de su corazón, por muy abierta que sea, en la audacia de su conducta exterior. Así, el profeta Gur cuenta el camino de un hombre con una doncella y el camino de una mujer adúltera entre aquellas cosas que ni él mismo ni ningún otro hombre era capaz de descubrir y averiguar, y lo compara con el camino de tres cosas que ningún ingenio ni esfuerzo del hombre es capaz de descifrar. Sin embargo, Dios lo ve todo y los llevará al tribunal para todos. Proverbios 30 del 19 al 20. Los pecados secretos serán revelados. Considera que los pecados secretos serán revelados.
Las obras más ocultas de las tinieblas se manifestarán públicamente, pues, aunque las acciones del pecado estén en las tinieblas, los juicios del pecado estarán en la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Lucas 8:17. Las calumnias de los judíos sobre las artes mágicas de Cristo y sus apóstoles, las horribles mentiras de los paganos sobre las copulaciones incestuosas de los cristianos y su bebida de sangre de hombre, con el tiempo se descubrió lo que eran. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Obsérvese que no dice alguna obra, sino toda obra, y no solo las obras, sino las cosas encubiertas, y no solo las cosas encubiertas, sino toda cosa encubierta, y no solo las cosas buenas secretas, sino también las malas, sean buenas o malas obras, sean secretas o públicas, todas deben ser juzgadas. Entonces, se abrirán los libros de la omnisciencia de Dios y de la conciencia del hombre, y entonces los pecados secretos serán tan legibles en tu frente como si estuvieran escritos con los rayos más resplandecientes del sol sobre una pared de cristal. Todos los pecados de los hombres están impresos en el cielo, y Dios los leerá al final en voz alta a oídos de todo el mundo. En 1 Corintios 4:5 dice: no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las tensiones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Observa, así como hay un mundo de moscas y motas en el aire que nunca vemos hasta que brilla el sol, asimismo hay muchos miles de pensamientos orgullosos, pensamientos impuros, pensamientos mundanos, pensamientos maliciosos, pensamientos envidiosos y pensamientos sangrientos que el mundo no ve ni conoce. Pero en el gran día, cuando se manifiesten los consejos de todos los corazones, entonces todos saldrán y todos se mostrarán tanto para el mundo superior como para el inferior. En el gran día, todas las máscaras, caretas y capuchas serán arrancadas, y entonces todos saldrán. Todo lo que hayas hecho en la cámara secreta y en el rincón oscuro se dará a conocer a los hombres y a los ángeles, e incluso a toda la corte del cielo y a todo el mundo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Romanos 2:16. En este gran día, Dios juzgará no solo nuestras palabras, sino nuestras obras. No solo nuestras obras públicas, sino también en su cuerpo los caracteres, nuestras obras y caminos secretos. Cuando Joacim murió, se hallaron en su cuerpo los caracteres, las marcas supersticiosas y las huellas de su hechicería. Segunda de Crónicas 36:8, lo cual muestra cuán profundamente estaba arraigada la idolatría en su corazón, viendo que llevaba las marcas en su carne durante su vida. Siendo rey, lo llevaba audazmente y lo mantuvo todo en secreto. Pero cuando murió, entonces todo salió a la luz, y entonces las marcas de su abominable idolatría aparecieron en su cuerpo. Cuando los pecadores, aunque los más grandes de los pecadores, puedan ocultar y mantener en secreto sus horrendas abominaciones por un tiempo, llegará un momento en que todo saldrá a la luz, cuando todas sus marcas y abominaciones secretas serán obvias para todo el mundo. Pero los pecadores pueden estar dispuestos a objetar y decir: déjanos en paz en nuestros pecados secretos hasta ese día, y entonces haremos bastante bien. Muchas veces, el pecado secreto se da a conocer en esta vida. Considera que Dios muchas veces, incluso en esta vida, revela y da a conocer al mundo los pecados secretos de los hombres. En Isaías 41, del 21 al 23, dice lo siguiente: alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir.
dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Dios ama actuar de acuerdo con sus propios nombres. Ahora bien, ser revelador de secretos es uno de sus nombres. Daniel 2:47. Por consiguiente, incluso en este mundo, a menudo saca a la luz las cosas más ocultas de las tinieblas. De todos los gloriosos atributos de Dios, no hay ninguno que sufra tan profundamente por los pecados secretos como el atributo de su omnisciencia. Por lo tanto, en este mundo Dios se levanta a menudo para vindicar el honor de ese atributo, desenmascarando a los pecadores y sacando a la luz todas esas sendas y caminos secretos de maldad por los que han caminado largo tiempo sin ser descubiertos. Fue por el honor de este bendito atributo de Dios que el pecado secretamente tramado de Ananías y Zafira fue tan abiertamente descubierto. Hechos 5 del 1 al 12. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los hombres que oyeron estas cosas. Hechos 5:11. Los hermanos de José ocultaron durante mucho tiempo su malicia, su astucia, su crueldad, su envidia y su traición al vender a su hermano a Egipto. Pero al fin todo salió a la luz por asombrosas y sorprendentes providencias. Génesis 42 del 21 al 22, capítulo 50 del 15 al 22. La conciencia, que por un tiempo puede parecer dormida, con el tiempo despertará y hará saber al pecador que es tan fiel al registrar como temeroso al acusar. Y esto lo descubrieron los hermanos de José por triste experiencia. De la misma manera que Jesse peca en secreto, miente temerosamente y después de todo lo defiende a capa y espada, pero al final todo sale a la luz y en vez de ser vestido ricamente, él y su posteridad fueron vestidos con una lepra para siempre, y en lugar de 2 mudas de vestimentas, Dios los cuelga encadenados como monumento de su ira para todas las generaciones. Segunda de Reyes 5:20. De la misma manera, Acán roba secretamente y sacrílegamente un buen manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso, y los esconde en la tierra en medio de su tienda. Y por causa de esto, Israel huye delante de sus enemigos. Pero al final, Acán es apresado y todo sale a la luz, y su lingote de oro resultó ser un lingote para degollarlo, y su manto babilónico una vestidura para amortajarlo. Josué 7. Josué hace una hoguera de todo lo que había robado secreta y pecaminosamente, y en ella arde él y sus hijos y todo lo que tenía. Oh, cuán públicamente y cuán severamente castiga Dios a veces a los hombres por su iniquidad más secreta. Lo mismo puedes ver en ese gran ejemplo de David. En 2 de Samuel 12, 9 al 12 y 16, 22 dice: ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada. Esto fue hecho en una carta secreta, y tomaste por mujer a su mujer. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. David fue muy cuidadoso y muy diligente para ocultar su pecado y salvar su reputación. Pero la cubierta hecha con la sangre de Urías era demasiado corta y estrecha para ocultar su locura con Betsabé. Por lo tanto, cuando hubo hecho todo lo que pudo, su pecado fue lanzado como una pelota de hombre en hombre por la corte, la ciudad y el país. He leído de un tal Partenio, un asesino, tesorero de Teodeberto de Francia, quien, habiendo matado traidoramente a un amigo especial suyo llamado Ausonio con su esposa Rapiniaria, cuando nadie sospechaba o lo acusaba de ello, se detectó y acusó a sí mismo de esta extraña manera. Mientras dormía en su cama, de repente gritó muy lastimeramente, pidiendo ayuda.
o de lo contrario perecería. Y cuando se le preguntó qué le pasaba, medio dormido respondió que su amigo Ausonio y su esposa, a quienes había matado hacía mucho tiempo, lo habían llamado a juicio delante de Dios. Tras esta confesión fue apresado y después del debido examen fue apedreado hasta la muerte. Así, los terrores y horrores de su propia conciencia revelaron esa maldad secreta que nadie podía probar en su contra. He leído que Mahoma, el gran turco, con grandes recompensas, había procurado a 2 turcos que se ocuparan de matar a Skanderbeg. Estos traidores llegaron a Skanderbeg haciendo tales apariencias de detestación tanto del gobierno tiránico de Mahoma como de la superstición vana, que ambos fueron estimados por Skanderbeg y otros como los hombres que deseaban ser considerados. Y así, después de haber aprendido los principios de la religión cristiana, ambos fueron bautizados por sus propios deseos. Poco después, por una providencia, sucedió que estos 2 traidores discreparon entre sí, por lo que se descubrió el complot, y tras el debido examen y confesión del hecho, fueron condenados y ejecutados. La conciencia es el espía de Dios en el seno. La conciencia, como un escriba y un registrador, se sienta en el aposento de sus corazones con la pluma en la mano y hace un diario de todos sus caminos secretos y crímenes secretos que están por encima del conocimiento de los hombres. La conciencia establece el tiempo, cuándo, el lugar, dónde, la manera, cómo y las personas con quienes tales o cuales maldades secretas han sido cometidas. Y eso es tan claro y evidente que, vayas donde vayas y hagas lo que puedas, los caracteres de ellas nunca serán cancelados o borrados hasta que Dios aparezca en juicio. Aunque un hombre peque en el retiro más privado que la astucia humana pueda concebir, tome todas las formas que pueda ocultar, encubrir y cubrir sus pecados como lo hizo Adán, la conciencia jugará de tal manera el papel de juez que traerá la evidencia, presentará la ley, ungirá la pena y dictará la sentencia de condenación sobre él. Hay muchos hombres que hacen una buena profesión y que tienen un gran nombre en el mundo, pero que son autocondenados por esos pecados secretos que no son obvios a los ojos del hombre, ni castigables por las manos de los hombres. Sí, muchas veces en esta vida Dios levanta tal infierno de horror y terror en las conciencias de muchos hombres a causa de sus pecados secretos que no pueden tener descanso ni tranquilidad, ni en la cama, ni en la mesa, ni al acostarse, ni al levantarse. De buena gana ocultarían sus pecados, pues no quieren que el mundo sepa cuán viles han sido en secreto. Pero estando la conciencia en el potro y todavía royéndoles, acusándoles y condenándoles, no pueden aguantar más. En ese entonces todo debe salir, y en ese entonces esos pecados que eran los más secretos y ocultos vienen a ser publicados en la azotea. Algunos que han estado bajo angustia de conciencia, otros que han sido golpeados por un frenesí y muchos en su mismo sueño han sido a menudo los publicadores y proclamadores de su propia suciedad secreta y maldad. En esos casos, Dios ha hecho gritar a muchos pecadores secretos como el leproso: ¡Inmundo! ¡Inmundo!, como dice Levítico 13:45, y como Judas, delante de todos los presentes: ¡He pecado! ¡He pecado! Mateo 27:4. Muchas veces en esta vida, Dios revela de manera muy extraña y maravillosa esas obras secretas de las tinieblas en las que las personas han vivido mucho tiempo sin ser descubiertas. Un pitagórico compró un par de zapatos al fiado. El zapatero muere. Entonces él se alegra y los considera ganados. Pero un tiempo después, su conciencia se apodera de él y se convierte en un continuo perseguidor y atormentador. Entonces va a la casa del difunto y le entrega su dinero con estas palabras: toma lo que te corresponde. Tú vives para mí, aunque estés muerto para todos. El pecado secreto es el más peligroso. Considera que los pecados secretos son en algunos aspectos más peligrosos que los pecados públicos. Muchos hombres se desangran interiormente y nadie lo percibe. Cuanto más interna y secreta es la enfermedad, tanto más peligro corre el hombre de perder la vida.
No hay fiebres tan peligrosas como las que hacen presa en los espíritus y en las partes internas. De la misma manera, tampoco hay pecados tan peligrosos y perniciosos para las almas de los hombres como los que son más internos y secretos. Los pecados secretos suelen reinar en las almas de los hombres con más fuerza cuando menos lo parecen. Considera que el que peca en secreto se priva a sí mismo de aquellas ayudas y remedios que, por una bendición divina, podrían armarlo contra el pecado e incluso hacerlo victorioso sobre el pecado, a saber, las oraciones, consejos, reproches, ejemplos y aliento de amigos y parientes. La casa de un padre puede estar en llamas, pero la ayuda no vendrá mientras la llama esté todo dentro. Pero cuando el fuego llamea afuera o cuando alcanza el exterior de la casa, entonces la ayuda llega y entonces la ayuda de todas las manos está lista. El que peca en secreto se priva de todo remedio público y se esmera en condenar su alma en un rincón e irse al infierno en la oscuridad. Los pecados secretos darán paso a los pecados públicos. El que no hace conciencia de pecar en la habitación secreta, dentro de poco, como Absalón, estará listo para extender una tienda en la azotea de la casa y entrar con sus concubinas a la vista de todo Israel. Segunda de Samuel 12:11. Los que no han tenido conciencia de robar unas pocas monedas o unos pocos chelines en privado con el tiempo, han llegado a ser tan audaces como para tomar una bolsa en el camino en pleno mediodía. La cobra debe ser aplastada en el huevo, o pronto se convertirá en serpiente. El mismísimo pensamiento del pecado, sino pensamiento en el pecado, se convertirá en acción. La acción en costumbre, la costumbre en hábito, y entonces todo el cuerpo como el alma estarán irremediablemente perdidos para toda la eternidad. Si Satanás puede herir nuestro talón, como los poetas pretenden de Aquiles, tendrá éxito con dificultad, pero enviará la muerte desde el talón al corazón. Si esta serpiente sutil no puede sino escabullir la cola por un mal pensamiento, pronto meterá la cabeza por una acción peor. Por eso Cristo llama homicidio al odio y adulterio a la mirada ligera. El odio secreto desemboca a menudo en homicidio público, y las miradas lascivas secretas desembocan a menudo en adulterio visible. Si Amnón está enfermo con las concepciones pecaminosas de la lujuria incestuosa, ¿cómo estará su alma en dolor y trabajo de parto hasta que haya dado a luz? ¿Y cuántos hay que en secreto han tomado de vez en cuando solo una copa más que suficiente, que ahora pueden ser vistos en pleno mediodía tambaleándose contra cada poste? Observa, así como las enfermedades secretas del cuerpo con el tiempo se manifestarán públicamente si no se curan, asimismo, los pecados secretos del alma con el tiempo se revelarán públicamente si no son perdonados y eliminados. La codicia era el pecado secreto de Judas, y apenas se presentó una ocasión o una tentación, estuvo muy dispuesto e inclinado a traicionar y vender a su señor y maestro por 30 piezas de plata delante de todo el mundo. La concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Santiago 1:15. Primero, el pecado tiene su concepción, y eso es deleite, y su formación, y eso es designio, y luego su nacimiento, y eso es acción, y luego su crecimiento, y eso es costumbre, y luego su fin, y eso es la condenación. Pecar en secreto infunde mucho más dolor y temor sobre los hombres que sobre Dios. ¿Serás injusto en secreto? ¿Libertino en secreto? ¿Inmundo en secreto? ¿Y traicionero en secreto? ¿Por qué entonces temes que tales o cuales hombres lo sepan, o que tales o cuales amigos lo sepan, o que tales o cuales parientes lo sepan? Oh, pobre infeliz, ¿tienes miedo del ojo del hombre? ¿Del hombre que es mortal? ¿Y del hijo del hombre que es como heno? Y sin embargo, ¿no tiemblas ante el ojo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego, precisos y terribles, y que penetran hasta las entrañas? Apocalipsis 1:14, Hebreos 4:12 al 13. Cuán lleno de ateísmo está el corazón del hombre, que tácitamente dice: si mis pecados están ocultos,
a los ojos del mundo, no me importa que el Señor los conozca, que el Señor los observe estrictamente, que el Señor ponga una marca o un memorándum sobre ellos. ¿Qué es esto, oh hombre, sino reñir con Dios y tentarlo y provocarlo en su propia cara, que es luz y no hay tinieblas en él? Oh pecador, pecador, ¿puede el hombre condenarte? ¿Puede el hombre desheredarte? ¿Puede el hombre llenar tu conciencia de horrores y terrores? ¿Puede el hombre hacer de tu vida un verdadero infierno? ¿Puede el hombre cerrarte las puertas de la gloria? ¿Puede el hombre enviarte a la tumba con una palabra de su boca? Y después de todo, ¿puede el hombre arrojarte a tormentos eternos, desconsoladores e irremediables? No. ¿Puede Dios hacer todo esto? Sí. ¿Por qué entonces no se asombra más tu corazón ante el ojo del gran Dios que ante el ojo de un pobre, débil y mortal hombre? He insistido más en este particular, porque no hay cosa en todo el mundo que impida más la comunión secreta con Dios y la oración secreta que los pecados secretos. Oh, que todos ustedes hicieran su gran ocupación el velar contra los pecados secretos, orar contra los pecados secretos, llorar por los pecados secretos, juzgarse y condenarse profundamente por los pecados secretos, y cuidadosa y concienzudamente rehuir y evitar todas las ocasiones y provocaciones que puedan ser como combustible para los pecados secretos. Ciertamente, no hay hombres ni mujeres que sean tan sinceros y serios en la oración privada, o que sean tan frecuentes, tan fervientes, tan constantes en la oración privada, o que sean tan deleitosos, tan resueltos, tan indomables o tan incansables en la oración privada, como aquellos que se mantienen más limpios y libres de pecados secretos. Para terminar, recuerda esto, que aunque los pecados secretos son en algunos aspectos más peligrosos que otros pecados, en tres aspectos no son tan malos ni tan peligrosos como otros pecados, en que no escandalizan tanto a la religión como los pecados públicos, porque no avergüenzan, no afligen y no hieren los corazones de los santos como lo hacen los pecados públicos, en que no son tan infecciosos para los demás, ni son tales provocaciones para que otros pequen contra el Señor como lo son los pecados públicos. Y así pueden ver cuáles son las cosas a las que deben tener cuidado de manera meticulosa si quieren dedicarse a la oración privada.